Bienvenidos a su espacio Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por las Escrituras, donde cada relato nos inspira, nos confronta y fortalece nuestra fe. Si este contenido edifica su vida, le invitamos a darle like al vídeo, dejar su comentario, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros relatos, y compartir este mensaje con otros. Ahora, prepare su corazón para sumergirse en un capítulo lleno de tensión, intrigas y una guerra psicológica que buscaba derrumbar no solo un muro, sino la determinación de un líder fiel a Dios. La guerra oculta contra Nehemías. El sol apenas despuntaba sobre Jerusalén cuando la amenaza volvió a tomar forma. Nehemías observaba el progreso del muro, cada piedra colocada representaba un avance hacia la restauración del honor del pueblo. Pero también, significaba un creciente desespero para sus enemigos. Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, no encontraron ya rendijas por donde infiltrar su desprecio, pues el muro estaba casi terminado. Solo faltaban colocar las puertas. Y, precisamente, cuando la victoria parecía cercana, los enemigos cambiaron la fuerza bruta por estrategias más sutiles y peligrosas. Uno de los mensajeros llegó agitado. Traía una tablilla con un mensaje de parte de Sanbalat y Gesem. En él, lo invitaban a reunirse en una de las aldeas del valle de Ono. Nehemías, con su intuición afilada por meses de amenazas, percibió que aquella invitación escondía algo más que diplomacia. Sabía que buscaban hacerlo caer en una emboscada. Su respuesta fue firme y astuta: estaba ocupado en una gran obra y no podía descender. ¿Por qué habría de abandonar un proyecto tan vital para atender intrigas disfrazadas de diálogo? Sin embargo, los enemigos insistieron. Enviaron 4 mensajes iguales, cada uno más urgente que el anterior. 4 veces, Nehemías respondió de la misma manera. La tensión crecía. Era evidente que Sanbalat y sus aliados no aceptarían un no por respuesta. Hasta que, por 5ª vez, Sanbalat envió algo distinto, una carta abierta. Un documento diseñado para esparcir rumores, manipular la opinión pública y sembrar dudas entre el pueblo. En ella acusaba a Nehemías de planear una rebelión contra el rey Artajerjes. Afirmaba que el muro no era para protección, sino para coronarlo como rey en Jerusalén. Incluso mencionaba que profetas estaban supuestamente anunciando su reinado. Las palabras eran veneno cuidadosamente destilado. Una carta abierta, entregada así, buscaba que todos la leyeran. Que el miedo se propagara como incendio entre los trabajadores, que la desconfianza debilitara su determinación. Nehemías respiró profundo mientras sostenía la carta. Sabía que la mentira, cuando se repite entre los temerosos, puede convertirse en un arma devastadora. Mas también sabía que su defensa radicaba en la verdad y en la presencia de Dios. Respondió con serenidad: nada de lo que decían era cierto. Todo era una invención de sus enemigos para intimidar y detener la obra. Pero, aunque no lo mostraba, entendía que esta guerra psicológica era aún más peligrosa que los ataques armados. Por eso elevó una oración breve, pero cargada de fuerza: Señor, fortalece mis manos. A pesar de su fe, Nehemías sabía que los ataques no acabarían ahí. Pronto una nueva artimaña se presentaría ante él, más elaborada y aún más peligrosa, pues vendría disfrazada de un aliado. Nehemías se mantenía firme, pero los días que siguieron a la carta abierta fueron tensos. Sus enemigos no descansaban, y ahora buscaban un método más sutil para quebrarlo. El plan siguiente no consistía en intimidación pública, sino en algo más delicado: infiltrarse en su círculo cercano, manipular sus emociones y sembrar miedo desde adentro. Fue entonces cuando un hombre llamado Semaías, hijo de Delaía, lo mandó a llamar. Semaías se había encerrado en su casa, aparentando estar bajo amenaza. Su comportamiento despertó curiosidad y preocupación, pues era conocido como alguien que supuestamente recibía mensajes de parte de Dios. Nehemías acudió, pensando que podría tratarse de un asunto serio. Lo que encontró, sin embargo, fue una trampa cuidadosamente preparada. Semaías lo recibió con voz baja, casi temblorosa. Le dijo que lo buscaban para matarlo, que sus enemigos habían enviado asesinos.
y que la única forma de salvar su vida era refugiarse de inmediato en el templo. No en los patios exteriores, no en el lugar permitido para cualquier israelita, sino dentro mismo del santuario, un sitio sagrado donde solo los sacerdotes podían entrar. Su propuesta parecía un consejo espiritual, pero en realidad era un golpe directo a la integridad del líder. Nehemías lo miró con atención, evaluando cada palabra. Si entraba en el templo, quebrantaría la ley de Dios. Sería una deshonra pública que destruiría su credibilidad y daría a sus enemigos la excusa perfecta para acusarlo. Pero Semaías insistía, actuando como si hubiese recibido una revelación divina. Todo estaba calculado para empujarlo al pánico. Entonces, como una luz en la oscuridad, Nehemías entendió. Semaías no hablaba por orden de Dios. Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. El aparente profeta era un instrumento más en las manos de quienes buscaban detener la obra. Su encierro, su dramatismo, sus palabras disfrazadas de urgencia espiritual, todo era una estrategia para hacer que Nehemías pecara y perdiera su autoridad. Con una serenidad firme, Nehemías respondió: no debo huir. ¿Y quién? Siendo yo quien soy, ¿podría entrar al templo y vivir? No lo haré. En ese instante, desarmó por completo la trampa. No solo evitó caer, sino que dejó expuesto el engaño. Era claro que el miedo estaba siendo usado como arma, y que la batalla no era física, sino espiritual, emocional y moral. El engaño de Semaías confirmó algo importante: sus enemigos estaban dispuestos a todo. Si podían usar falsos profetas, lo harían. Si podían manipular el miedo, también. Y mientras el muro avanzaba, también aumentaba la intensidad de los ataques. Pero Nehemías no estaba solo. Cada paso lo daba con discernimiento y oración. Así, entre hostilidades, rumores y traiciones disfrazadas de consejo espiritual, la obra continuó sin detenerse. Cada piedra colocada era una victoria. Cada acto de discernimiento, un golpe contra las tinieblas. Y finalmente, llegó el día. El muro, que había sido motivo de burla, amenaza y guerra psicológica, quedó terminado en solo 52 días. Pero la conclusión de la obra no significó el final de los conflictos. Al contrario, la presión cambiaría de forma, ahora desde aquellos que tenían relaciones secretas con Tobías. El día en que el muro fue terminado, un silencio profundo recorrió las ciudades vecinas. Sanbalat, Tobías, Gesem y todos los que se habían opuesto con tanta intensidad quedaron abatidos. Jerusalén, que antes parecía débil y vulnerable, ahora resplandecía con fuerza renovada. Pero aunque los muros estaban firmes, las intrigas no habían cesado. La guerra cambiaría de escenario. Ahora no se trataba de impedir la construcción, sino de minar la estabilidad del liderazgo de Nehemías. Entre los nobles de Judá, había quienes mantenían pactos secretos con Tobías. No eran alianzas declaradas abiertamente, sino acuerdos familiares, promesas y convenios que se movían por debajo de la superficie. Muchos de ellos enviaban reportes frecuentes a Tobías sobre las acciones y palabras de Nehemías. Mientras también le llevaban a Nehemías mensajes de parte del enemigo, buscando influenciar sus decisiones o desviar su atención. Tobías, astuto y persistente, no se había rendido, usaba su red de contactos para proteger sus intereses y sembrar tensión en el corazón del líder. Nehemías lo sabía. Cada día era consciente de que, aun dentro del pueblo, había divisiones profundas y compromisos dudosos. Los informes secretos llegaban a él disfrazados de preocupación, pero eran intentos de intimidar, de recordarle que sus enemigos nunca estaban lejos. Aquello era una forma más de presión psicológica, un recordatorio de que la reconstrucción física no bastaba si el corazón del pueblo seguía dividido. Sin embargo, Nehemías permaneció inquebrantable. Su fuerza no estaba en su posición, ni en los muros recién levantados, sino en su dependencia constante de Dios. Su discernimiento lo protegió de engaños. Su integridad frustró cada artificio. Y su determinación permitió que lo que parecía imposible se lograra en tiempo récord. Así culmina el capítulo 6 de Nehemías,
Un relato lleno de tensiones ocultas, amenazas disfrazadas, engaños elaborados y un líder que, en medio de todo, mantuvo firme su fe y su enfoque en la misión que Dios le había confiado. El capítulo 6 nos recuerda que las mayores batallas no siempre se libran con armas visibles. Muchas veces, la guerra se libra en la mente y en el espíritu. Los enemigos de Nehemías no pudieron detener el trabajo con ataques físicos, así que recurrieron a la manipulación, al miedo y a la mentira. Pero él venció porque mantuvo una vida de oración, discernimiento y convicción. Este pasaje nos enseña que cuando Dios nos asigna una tarea, surgirán obstáculos disfrazados de oportunidades, voces que aparentan ser espirituales, consejos que parecen prudentes pero no vienen de Dios, y rumores diseñados para desgastarnos. Sin embargo, si permanecemos enfocados en el propósito divino, si nos aferramos a la verdad de Dios y no cedemos al temor, podremos levantarnos sobre toda oposición. La obra que Dios pone en nuestras manos puede enfrentarse a ataques invisibles, pero Él fortalece nuestras manos como hizo con Nehemías. La victoria no depende de evitar conflictos, sino de depender totalmente del Señor en medio de ellos. Gracias por acompañarnos en esta narración en su canal Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato edificó su vida, le invitamos a darle like al vídeo, dejar su comentario, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Y compartir este contenido para que más personas puedan ser bendecidas por la palabra. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando historias de fe que transforman corazones. Que Dios les bendiga grandemente.